hablan los expertos. El doctor Mario Alonso Puig es médico y fellow en cirugía por la Universidad de Harvard, es autor de 12 libros y reconocida conferencista internacional. Él ha impartido conferencias y cursos y coaching ejecutivo en más de 35 países de los 5 continentes y es más, lo admiramos muchísimo en Colombia y él va a estar la próxima semana con su conferencia Atrévete y haz lo imposible. Y hoy tenemos el honor de tenerlo con nosotros en Salud y Algo Más. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Colombia. ¿Cómo está? Doctor, ¿nos escucha? Creo que no nos está escuchando, Carolina. El tema de la... Sí, listo, ya, vamos. Ay, doctor, qué pena con usted. Realmente eso de las comunicaciones está complicado. Doctor, ¿cómo le ha ido? Bienvenido al programa y bienvenido a Colombia, que lo estamos esperando. Ya se vendió y ahorita usted nos va a tener sorpresas, doctor. Entonces, doctor, estaba comenzando hablando de esta nueva conferencia que usted tiene y quisiera que usted nos explique el poder que tienen todas las creencias para podernos transformar. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que definir para que todo el mundo entienda qué es una creencia, porque una creencia, como yo lo manejo, no es lo que habitualmente muchas personas entienden por creencias. Una creencia es un sentimiento de absoluta certeza acerca de algo que está encriptado en el inconsciente. Por tanto, como yo doy por hecho una determinada realidad, esa realidad que yo doy por hecho afecta a mi forma de ver, a mi forma de pensar, a mi forma de sentir y a mi forma de actuar. Es decir, si yo creo que el mundo se acaba más allá de la línea del horizonte, yo pensaré que ir más allá de la línea del horizonte, hablo de hace 500 años, ir más allá de la línea del horizonte es temerario, porque hay un precipicio, se acaba el mundo. Me sentiré asustado si pierdo de vista la playa. Y por tanto no me atreveré a ir más allá de una determinada distancia. Entonces el problema de las creencias es que uno ni siquiera sabe que las tiene, porque están por debajo de la conciencia. Entonces es muy importante, sobre todo, identificar aquellas creencias que son limitantes, porque están limitando nuestra forma de ver, limitando nuestra forma de pensar, limitando nuestra forma de sentir y limitando nuestra forma de actuar. Por consiguiente, afectan directamente a los resultados que vamos a obtener. Precisamente en uno de los momentos de la conferencia, que en realidad es una experiencia transformadora, haz lo imposible, vamos a hacer un ejercicio para instalar nuevas creencias posibilitadoras en el inconsciente profundo. Entonces es como si metiéramos luz en un sitio de oscuridad y eso afecta a todo. Yo llevo muchos años trabajando en estos campos y hemos visto mejoras impresionantes en la salud, mejoras en las relaciones personales, mejoras en la prosperidad de una persona, porque el momento en el que tú cambias lo que crees acerca de ti mismo, de los demás y del mundo, todo empieza a cambiar. Ahí quería ir yo, doctor. ¿Cómo puede uno, qué métodos hay para empezar a reprogramar esas creencias? Porque usted, como bien lo dice, puede que lo lleven a uno a un lugar muy bueno, pero puede que lo detengan también a uno. Sí, en mi experiencia, uno cambia creencias solamente a través de vivencias. No simplemente porque uno diga, quiero cambiar esta creencia que creo que no me sirve, que imaginemos, creo que no soy lo suficientemente válido, quiero cambiar esta creencia. No tiene fuerza, porque el consciente quisiera que el inconsciente le obedeciera, pero el inconsciente no le obedece. Es más, el inconsciente se revela. Entonces, lo que hay que generar son experiencias. A veces son experiencias que la vida nos pone, pasamos a través de ellas y decimos, anda, lo que yo creía acerca de determinada cosa es falso. Y entonces en ese momento automáticamente la cambias. Y otra forma de hacerlo, en mi experiencia, es a través de lo que se llama procesos de trance, procesos de tránsito, procesos de meditación, en los cuales se reduce la resistencia que la mente analítica, dependiente del hemisferio izquierdo del cerebro, ejerce en nuestra vida,
y en un proceso de silencio, de profunda relajación y de apertura del inconsciente, introducimos nuevas creencias que son creencias que generan nuevas posibilidades en la vida. Por ejemplo, si una persona lleva creyendo desde pequeñita que no vale lo suficiente, imaginemos esto cómo va a afectar a todo lo que sucede en su vida, porque si empieza a tener éxito, se va a autoboicotear sin darse cuenta de que lo está haciendo. Si conseguimos, al igual que una semillita de un árbol frutal, plantarlo en el rico terreno que es la mente a un nivel profundo, y esa semilla empieza a dar primero una plantita y luego un árbol, esa persona de repente empieza a sentir como que el mundo está cambiando. ¿Pero por qué está cambiando? Porque estás viéndote de una forma diferente. ¿Y por qué te ves de una forma diferente? Porque ahora tienes nuevas creencias acerca de ti mismo. Entonces, nosotros sabemos, las creencias ayudan a las personas a prosperar. Y también, son muchos años investigando esto, sé las creencias que limitan a las personas. Entonces, no es que generemos creencias falsas, estamos generando creencias que son precisamente las que van acordes, es decir, van alineadas con quien es realmente una persona, no con quien se cree que es. Doctor Puch, por ejemplo, cuando uno mira cómo nuestro cerebro puede cambiar estas experiencias o cómo pueden remodelar las conexiones neuronales, se habla de la neuroplasticidad. Y usted lo explica muy bien. Yo quisiera que le compartiéramos a nuestros oyentes, doctor, cómo se hace esta transformación en nuestro cerebro y cómo responde él a las experiencias y a las prácticas nuevas. La neuroplasticidad fue descrita por primera vez como posibilidad, no como realidad, porque no había en aquel momento capacidad tecnológica para mostrarlo. Fue descrita por primera vez por el neurocientífico más importante que el mundo ha conocido, don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Este gran investigador dijo: todo ser humano, no dijo algunos, no dijo unos pocos, dijo todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Tengamos en cuenta que en aquella época se consideraba que el cerebro, que obviamente se sabía que estaba formado por cientos de miles de neuronas, el cerebro no formaba, se sabía que no, se creía profundamente que no formaba nuevas neuronas. Se sabía que las neuronas iban muriendo conforme la persona iba envejeciendo. Pero fue muchos años después, a raíz de una serie de descubrimientos, que se observó que en cualquier edad de la vida, no importa si una persona tiene 90 años, en cualquier edad de la vida se pueden formar nuevas neuronas. ¿Cómo es posible si las neuronas, por su extraordinaria complejidad, no se pueden reproducir? Y la explicación vino cuando se observó que estas neuronas procedían de unas células madre, que se llaman stem cells, que están en las cavidades cerebrales, que reciben un llamado como una señal para transformarse en neuronas. Por otro lado, se ha observado que no solo es que se formen nuevas neuronas, sino que se forman nuevas conexiones entre las neuronas, lo cual favorece la colaboración a nivel de estas neuronas. ¿Qué es lo que ayuda a esta neuroplasticidad? Se sabe muy bien que hay varias cosas que ayudan a que esta neuroplasticidad se produzca. Primero, el ejercicio físico. Se ha demostrado sin género de duda que el ejercicio físico favorece la formación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones. También se ha demostrado que una nutrición adecuada favorece la formación de nuevas neuronas y nuevas conexiones. Se ha visto que salir de nuestra zona conocida, de nuestra zona familiar, de aprender cosas nuevas, de interesarnos por otros temas, de aprender nuevas destrezas, todo eso se sabe que ayuda a la formación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones. Acercarse a la incertidumbre con un espíritu abierto, con un espíritu curioso e interesado. Todo eso favorece la neuroplasticidad y la neurogénesis, la formación de nuevas conexiones
y la formación de nuevas neuronas. ¿Qué es lo que lo dificulta? ¿Qué dificulta que se formen nuevas neuronas? El sedentarismo, una mala nutrición, dormir poco, mantenerse siempre en el mundo familiar, no querer aprender nada nuevo, no querer arriesgar nada, no querer descubrir nada, y tener una mentalidad negativa que está constantemente produciendo pensamientos limitantes que se convierten en una bioquímica determinada, la cual se sabe que daña neuronas cerebrales, incluso destruyéndolas. Por eso, el ser humano es un ser llamado a la aventura, es un ser llamado a descubrir cosas nuevas, pasito a pasito. No hablamos de locuras, no hablamos de insensateces, hablamos de ir evolucionando. De eso se trata la neuroplasticidad. Doctor, ¿es posible que si nosotros cambiamos estas experiencias, que si nosotros empezamos a crear nuevas conexiones neuronales, podamos también modificar nuestra genética? Sí, pero no porque por el hecho de que se generen nuevas neuronas, es que no se pueden formar nuevas neuronas si no hay un cambio en la expresión genética. Le pongo un ejemplo. Para que se formen nuevas neuronas y nuevas conexiones, se tiene que producir una cosa llamada BDNF, factor derivado del cerebro. El factor derivado del cerebro es producido por la activación de un determinado gen. Eso, claro que se activa con una determinada mentalidad, con un deseo de conocer lo que hay más allá de nuestro mundo conocido y familiar, pero no solo esto afecta a nivel cerebral, sino que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el funcionamiento adecuado del sistema inmune. Por eso una persona positiva, en general, tiene un sistema inmune más poderoso que la persona que está todo el día quejándose, amargada, asustada. Por ejemplo, también se sabe que la meditación favorece la activación del sistema inmune porque también por mecanismos epigenéticos da lugar a que se activen genes que son muy importantes en el buen funcionamiento del sistema inmune. Es decir, hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, cuando empecé a estudiar medicina, esto hubiera parecido algo imposible, que una persona con su forma de pensar, de sentir y de actuar pudiera no solo afectar a lo que sucede en su cerebro, sino además dar lugar a la expresión de nuevos genes que estaban dormidos. La verdad es que es algo fascinante y además es un mensaje absolutamente alentador, es un mensaje que nos tiene que entusiasmar, porque como decía un gran filósofo español, José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hechos del todo, sino que poco a poco nos vamos haciendo. Doctor, hablar del miedo yo creo que es muy importante para el tema que estamos tocando, porque el miedo nos puede paralizar a muchísimas personas y es más, yo creo que es como el principal obstáculo de conseguir nuestras metas, ¿no? Cuando uno siente miedo, uno puede renunciar a una meta y dice, no, yo mejor como que por ahí no me voy porque me da angustia y siento que por ahí no es. Pero doctor, ¿de qué manera uno, primero que todo, reconoce que lo que tiene es miedo y no intuición de no seguir por ese lugar? Y segundo, ¿cómo hace uno para confrontar ese miedo y poder avanzar? Bueno, vamos a ver, el miedo es una experiencia que todos conocemos muy bien. Es decir, quien tiene miedo normalmente sabe que tiene miedo porque su cuerpo tiene 3 tipos de reacciones. O sea, ante la presencia del miedo, nosotros exhibimos tres conductas. La primera es huir, esa es la primera. La segunda es el atacar, si uno ve que no tiene huida. Y la tercera es el quedarse bloqueado, si uno tiene demasiado miedo como para atacar o huir. Entonces, el problema del miedo es que los núcleos que activan esta reacción en el cerebro se activan no solo ante la existencia de un peligro real, imaginemos un depredador, un encuentro con una serpiente en la selva, con un jaguar, sino también y fundamentalmente a través de la propia mente. La mente genera pensamientos que a su vez activan todo el circuito del miedo. Y eso se sabe perfectamente porque se puede ver en laboratorio.
Una persona que empieza a darle vueltas a cosas que le generan miedo, empieza a liberar cortisol en su sangre, que es la hormona del miedo. Entonces, primero que tenemos que hacer, cuando experimentemos el miedo, no negar que tenemos miedo. Si la experiencia del miedo para nada dice que seamos cobardes. No, las personas valientes no es que no tengan miedo. Lo que hacen es no permitir que el miedo les pare en aquello que es realmente importante. En segundo lugar, lo que hay que hacer es hacerse una pregunta. Yo lo escribí en uno de mis libros, Reinventarse tu segunda oportunidad. Haces una pregunta que es: ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? El más pequeñito. Y das ese primer paso. Cuando has dado ese primer paso, te haces otra vez la pregunta: ¿cuál es el paso más pequeñito que ahora me atrevo a dar? Y das ese segundo pequeño paso. Cuando estás ahí, ya es bastante menor. Y entonces te haces otra pregunta: ¿cuál es el siguiente paso pequeñito que me atrevo a dar? Porque como este miedo es una construcción mental, en el momento en el que tú empiezas a actuar, el miedo empieza a reducir su impacto. No quiere decir que no sientas nada de miedo. Quiere decir que ese miedo no es tan intenso ni como para hacerte huir, ni para convertirte en una persona agresiva o para bloquearte. Entonces lo que se trata es de ir, no de hacer desaparecer el miedo, sino de ir bajando su intensidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces, ante la presencia del miedo, ni siquiera nos hacemos esta pregunta. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para ir superando poco a poco nuestros miedos. Y esto, desde luego, funciona francamente bien, claro, si se aplica. Bueno, doctor Puig, yo sé que usted va a estar el martes en Bogotá y después usted se va para Medellín, pero también sé que ya sus conferencias están sold out, es decir, que ya no hay boletas. Entonces, le quiero preguntar, ¿cuándo vuelve a Colombia? Porque los oyentes quieren saber cuándo pueden participar para una de sus conferencias. Bueno, como efectivamente se han agotado las entradas, estamos planeando volver a hacer esta conferencia más adelante. Entonces estamos gestionando la agenda, porque tengo una agenda un poco complicada, pero tengo muchas ganas de volver a Bogotá porque, como todo el mundo sabe, pues lo he dicho en montones de sitios, yo amo profundamente Colombia, ¿no? Me parece un país mágico. Entonces, en mi página web, www.marialonsopuig.com, se escribe Puig, P-U-I-G, marioalonsopuig.com. Ahí, en cuanto tengamos una fecha posible, la vamos a poner ahí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que le vaya muy bien en Colombia. Lo vamos a estar esperando con mucho amor, doctor. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Cuídense.